Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un texto fundamental, yo diría que un pilar del psicoanálisis lacaniano. Hablamos del capítulo 22, el concepto del análisis, del seminario 1 de Jacques Lacan, el de los escritos técnicos. Tenemos aquí el texto, notas, es denso, sí, pero muy interesante. Nuestro objetivo hoy es, intentar desgranar las ideas principales de este capítulo. Trataremos de ser fieles a Lacan, a su complejidad, claro, explorando cómo conecta la palabra, la verdad, el error, él habla más de equivocación, ¿no? Y la transferencia. Todo esto en el núcleo de la experiencia analítica. Es que Lacan nos plantea un desafío, cómo la palabra, que falla tanto, que es ambigua, puede ser la vía hacia la verdad del sujeto. Exacto. Este capítulo nos pone frente a preguntas cruciales y a veces un poco paradójicas, la verdad. Lacan nos obliga a darle una vuelta a esa relación entre palabra y verdad, que no es nada simple. Nos hace pensar en el papel de la equivocación, ese tropiezo al hablar que, revela mucho más que un simple error. Y nos da una visión de la transferencia que va más allá del afecto, de la repetición sin más. Y sobre todo, critica muy fuerte esa división tan común entre lo afectivo y lo intelectual. Dice que eso nos lía, que no nos deja entender bien el análisis. Vale, empecemos por ahí, por la transferencia. Lacan arranca con una imagen fuerte, casi un acertijo. El error, huyendo del engaño y alcanzado por la equivocación. ¿Cómo empezamos a entender esto? ¿Qué nos dice de la transferencia? Es una forma muy suya de meternos ya en la dialéctica de la palabra, ¿sabes? Nos dice que la transferencia no es, primero, un sentimiento como el cariño o el enfado con el analista, aunque claro que puede incluir eso. Es un fenómeno ligado a la palabra misma, a esos momentos en que, en que la confesión, digamos, se atasca, vacila, cuando la palabra tropieza. Justo ahí, emerge algo de la transferencia. Y es en ese punto donde Lacan insiste en algo radical. Tenemos que dejar de lado, al menos para pensar esto, la oposición entre afectivo e intelectual. Qué interesante esa insistencia. ¿Por qué le parece tan importante superar esa dicotomía? Si parece algo muy metido en nuestra forma de pensar. Bueno, Lacan argumenta que si mantenemos esa separación, si pensamos esto es sentimiento puro, esto es pensamiento claro, pues nos perdemos la verdadera naturaleza de la experiencia analítica. Nos lleva, según él, a callejones sin salida, tanto en la teoría como en la práctica. Por ejemplo, si ves la transferencia solo como afecto, pues intentas como corregirla, ¿no? Como si fuera un error emocional. Y si la ves solo como algo intelectual, pues le quitas toda su fuerza viva. Lacan busca un marco donde se vea que en análisis, afecto y pensamiento están, digamos, trenzados en la estructura del lenguaje, del símbolo. La palabra ahí no es ni solo emoción ni solo idea, es un acto que implica a todo el ser. Entendido. O sea, no es negar que existan, sino no usarlos como la clave principal para entender el proceso. Y esto nos lleva a otro punto importante del capítulo, la idea del progreso humano. Lacan parece que cambia el foco, ¿no? No lo pone en la biología. Efectivamente, Lacan subraya que el progreso humano de verdad no está tanto en una supuesta evolución del cerebro, no es tener más circunvoluciones, como dice él con ironía, sino en cómo avanza lo que llama el orden simbólico. O sea, el sistema del lenguaje, las leyes, la cultura, los símbolos que nos hacen humanos. Pone un ejemplo genial de las matemáticas. Dice cómo un siempre signo nuevo, qué sé yo, la raíz cuadrada o los números imaginarios, puede desbloquear siglos de parálisis y abrir campos de pensamiento que antes ni se imaginaban. No es que a los matemáticos les cambiara el cerebro, es que encontraron el símbolo adecuado. Y aplica esa lógica directamente al psicoanálisis. Sugiere que para avanzar en nuestra disciplina, en la técnica, no hay que refinar psicologías que ya existen o buscar cosas en el cerebro, sino que tenemos que ser capaces de formular bien los símbolos de nuestra propia acción, los conceptos que explican la estructura de la experiencia analítica. Exacto, y añade algo paradójico. Este avance no es solo ir hacia adelante, sino que a menudo implica un retorno a la aspiración de su origen, o sea, un esfuerzo por volver a encontrar y decir de forma más rigurosa, más auténtica, la experiencia original de Freud, quitándole las simplificaciones que vinieron después. Se trata de encontrar las palabras justas, los símbolos precisos, para nombrar lo que Freud descubrió,
Es un progreso, pero a través de reformular lo simbólico de forma más fina. Siguiendo con esto de la relación humana, que va más allá de la biología o el afecto simple, Lacan se mete con el amor y el odio. Distingue entre amar las particularidades de alguien, su físico, sus manías, sus ideas, y amar su ser más allá de eso. Menciona de pasada una reflexión, creo que de Descartes o Pascal, sobre esa dificultad. Si amo a alguien por su belleza, ¿le amo a él o solo a esa cualidad que puede desaparecer? Esa distinción es clave para Lacan. El amor, en el sentido profundo, estructural, no va a las cualidades que cambian, sino que apunta a afirmar el ser del otro, a que su existencia se realice más allá de sus atributos. Es un movimiento para sostener al otro en su ser. El odio, en cambio, no es solo que no haya amor o una emoción negativa, es una fuerza activa que busca reducir al otro, aniquilarlo como ser, que desaparezca. Lacan lo conecta con la dialéctica de Hegel, la del amo y el esclavo, esa lucha por el reconocimiento donde uno busca dominar o eliminar al otro. El odio, entonces, no es un accidente, es un polo fundamental, estructural de la relación con el otro. Y hace una observación muy aguda sobre nuestra época. La llama civilización del odio. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que hay más odio ahora o que se muestra de otra forma? Parece que sugiere que hoy en día el odio encuentra muchas excusas, muchas racionalizaciones políticas, sociales, ideológicas. Se disfraza, se justifica. Y eso quizá hace más difícil que surja y se elabore de forma directa, cruda, en la experiencia personal, incluso en análisis, como si el odio general dificultara enfrentar el odio particular de cada uno. Pero ojo, esto es fundamental. Lacan insiste en que tanto el amor como el odio, en esta dimensión radical, son las vías de la realización del ser, pero no son la realización misma. Son los caminos, las tensiones clave donde se juega el destino del ser con el otro, no el punto final. Esa idea de que algo como el amor o el odio sea una vía hacia algo más básico, como el ser, parece que conecta con otra distinción clave que hace: la diferencia entre las capacidades reales de alguien y su legitimación por el símbolo. De sus ideas más fuertes sobre el poder de la palabra, del símbolo, marca una diferencia radical entre, por un lado, las capacidades, los talentos, los defectos de una persona, lo que se puede medir, digamos, y por otro, su posición y su función una vez que recibe una investidura simbólica, una palabra que le da un lugar. El ejemplo que usa siempre es el del rey. La frase «yo soy rey», dicha por quien puede decirla, no describe sus cualidades. Puede ser tonto, listo, cobarde, da igual. Es un acto performativo. ¿Qué significa performativo aquí exactamente? Significa que la palabra no solo dice algo sobre la realidad, sino que hace algo, crea una realidad nueva. Al decir «yo soy rey», el sujeto no solo se nombra, se instituye como rey en el orden simbólico. Y esa palabra cambia radicalmente el sentido de todas sus cualidades. Su cobardía ya no es un rasgo psicológico sin más, es la cobardía del rey, y tiene otro peso, otras consecuencias. Sus funciones, dar leyes, declarar la guerra, se vuelven reales pero en otro nivel, no el de sus capacidades naturales, sino el de su lugar simbólico. Y esto no es solo cosa de reyes, claro. Lo vemos todos los días a menor escala. Cuando alguien asume un cargo, recibe un título o incluso hace una promesa seria, esa investidura simbólica puede cambiar mucho cómo vemos a esa persona y cómo actúa ella misma. Precisamente. Y Lacan critica las explicaciones psicoanalíticas más clásicas que intentarían reducir esto a cosas como la omnipotencia del pensamiento, creer que pensar algo mágicamente lo hace real, o simple magia. Él insiste en que lo fundamental es ver la dimensión del símbolo, el poder del lenguaje para estructurar, para definir posiciones. Menciona también como otro ejemplo el carácter iniciático de los exámenes. Aprobar un examen no solo dice que sabes algo, te da un estatus simbólico nuevo, médico, abogado, que cambia tu relación con el saber y con los demás. Todo esto, la palabra, el símbolo, la relación con el otro, nos lleva otra vez al centro del capítulo y del psicoanálisis: la transferencia. Lacan recuerda cómo Freud la descubrió, ¿no? Primero como un estorbo, un lío. Las pacientes se le enamoraban o se enfadaban. Y luego se dio cuenta de que era, de hecho, el motor del análisis, el campo de juego donde pasaba lo importante de la cura.
Sí, y Lacan aprovecha para criticar las visiones que él ve como simplistas de la transferencia. Rechaza esa idea de que sea solo una ilusión, un error afectivo que el analista tiene que corregir enseñando, como si bastara con demostrarle al sujeto que no tiene motivo para reñirme o para quererme así. Para Lacan, eso es no entender la estructura que hay debajo. ¿Y cuál es esa estructura? Aquí es donde mete lo imaginario, ¿verdad? Exacto. Para entender la transferencia en toda su complejidad hay que meter la función de lo imaginario. O sea, el registro de la imagen, de la identificación con el espejo, de la relación dual con el semejante. Pero, y esto es vital, sin reducir toda la transferencia solo a eso. Lacan usa analogías muy gráficas, de animales, el pavo real que se pavonea en el cortejo, la lucha ritual de los machos. Son ejemplos de cómo la imagen, la postura, regula la relación en la pareja, en un juego de espejos, de fascinación y de rivalidad. Y en los humanos, claro, con el lenguaje y la conciencia de uno mismo, esto se complica infinitamente. Muchísimo más, el sujeto humano busca y proyecta en el otro su yo ideal, el moi ideal, esa imagen narcisista, idealizada, completa que querría ser. Si el otro, el analista, en la transferencia, parece encarnar esa imagen ideal, pues surge eso que los alemanes llaman Verliebtheit, un enamoramiento súbito, una fascinación, como una captura imaginaria. Pero si el otro frustra esa imagen, si no encaja en el espejo ideal, entonces sale lo contrario, la agresividad, la tendencia a destruir esa imagen que decepciona y al otro que la soporta. Es una relación súper inestable, siempre oscilando entre la fusión imaginaria y la ruptura agresiva. Entonces la transferencia se vería en la clínica, en esa dinámica de espejo, en ese juego de amor-odio imaginario con el analista. Se manifiesta mucho ahí, sí. El analista se convierte en la pantalla para esas proyecciones imaginarias. Pero Lacan avisa, no nos quedemos solo allí. La historia del sujeto, que cuenta en Análisis, no es un relato liso. Tiene huecos, silencios, puntos ciegos. Son puntos donde algo fundamental para él fue, o bien verworfen, un término alemán que Lacan usa mucho, que podemos traducir como forcluido, rechazado de raíz, algo tan fuera que nunca se simbolizó, o bien verdrängt, que es la represión normal, algo que sí se simbolizó, que entró en el lenguaje, pero que se apartó de la conciencia por conflictivo. La transferencia, como fenómeno completo, se ata a esta dialéctica entre lo imaginario, la relación de espejo, y lo simbólico, la historia, la ley, las palabras que faltan o que vuelven. Esta articulación entre imaginario y simbólico parece ser la clave que da Lacan para releer toda la técnica analítica. Leer los textos técnicos de Freud, como recordar, repetir y reelaborar, o la dinámica de la transferencia, justo con esta distinción en mente. Dice que solo así se entiende por qué la transferencia parece contradictoria, cómo puede ser a la vez la resistencia más fuerte y el motor necesario del análisis. Es resistencia cuando se queda pegada en la pura relación imaginaria y no deja pasar a lo simbólico, y es motor cuando esa misma tensión imaginaria mueve la palabra y permite que salga algo de la verdad del sujeto en su relación con la ley simbólica. Por eso, Lacan critica mucho las técnicas que se centran solo en analizar las resistencias del yo, del ero, porque dice que pueden llevar a un juego estéril donde todo lo que dice o hace el paciente se ve como defensa, y se pierde la verdad que intenta salir justo por ahí, por esas resistencias. Y esto lleva también a preguntarse por la meta del análisis. Si no es solo corregir una ilusión imaginaria o fortalecer el yo, ¿hacia dónde va el final del análisis desde esta óptica? Lacan cuestiona directamente esa idea, que estaba en algunos analistas después de Freud como Nürnberg, o implícita en las discusiones sobre identificarse con el analista, como las de Hofer. La idea de que el fin del análisis sea que el sujeto se identifique con el yo, el ego, supuestamente sano del analista. Retoma aquí una descripción de Michael Balint sobre un estado como semimaníaco que veía al final de algunos análisis que parecían exitosos. Balint lo veía como un problema. Lacan, en cambio, le da otra vuelta. Esa euforia narcisista final, sugiere Lacan, no sería el resultado de identificarse con el yo ideal, esa imagen de espejo perfecta, sino más bien el efecto de que el sujeto asume su ideal del yo, el ideal-ich. ¿Podrías aclarar un poco la diferencia entre yo ideal e ideal del yo? Suenan parecido, pero entiendo que son cruciales aquí. Sí, es una distinción clave en Lacan, aunque es compleja, ¿eh? Simplificando mucho, el yo ideal, moi ideal, es esa imagen unificada, bonita, que vemos en el espejo, la imagen completa que nos fascina en nosotros y en otros. Eso es lo imaginario, el ideal del yo, ideal-ich. En cambio,
Es una instancia simbólica. Viene del narcisismo primario, pero ya marcada por la ley del otro, por las insignias, los mandatos culturales. Es el punto desde el que nos miramos para juzgarnos, el modelo simbólico al que queremos llegar. Eso es lo simbólico. Lo que Lacan sugiere es que ese final eufórico que describía Balint podría ser el momento en que el sujeto asume su lugar en el orden simbólico, se reconoce a través de las palabras que lo representan para el otro, el ideal del yo. Y eso produce una alegría narcisista, sí, pero anclada en lo simbólico, no en lo puramente imaginario. Entonces surge la pregunta que plantea el propio Lacan. ¿Ese estado final es solo un efecto psicológico, una alegría pasajera por haber acabado un proceso duro? ¿O es algo más estructural, el resultado de lo que él llama el discurso como trabajo? Lacan se inclina claramente por lo segundo. No es solo un alivio emocional. Sugiere que el discurso analítico, mientras avanza, mete al sujeto en una labor, un trabajo de construir o reconstruir su historia y su posición como sujeto a través de la palabra. Este trabajo llega idealmente a un momento de reconocimiento simbólico. Es cuando la palabra del sujeto, después de dar muchas vueltas por lo imaginario y sus trampas, puede por fin dirigirse al amo, que no es una persona, sino la instancia del otro simbólico, el lugar de la ley, del lenguaje. Busca una sanción, un reconocimiento de su lugar. Y justo en ese punto final, cuando el discurso ha hecho su trabajo, parece que su valor paradójicamente baja. Se revela no como una verdad absoluta, sino como el resultado de un esfuerzo, de un trabajo que ha terminado y ha cambiado la posición del sujeto. Hemos hecho así un recorrido, bueno, denso, pero creo que fascinante, por las ideas centrales de este capítulo 22 del Seminario 1 de Lacan. Hemos visto lo central que es la palabra, cómo se conecta con la verdad, no a pesar de la equivocación, sino justo a través de ella. Hemos tocado su crítica a separar afecto e intelecto y hemos explorado esa dialéctica compleja entre lo imaginario y lo simbólico, que, según Lacan, estructura no solo la transferencia, sino cómo se constituye el sujeto en el análisis. Sin duda. Y quizá como reflexión final, algo que quede ahí sonando, podríamos volver a esa tensión del principio. Si el análisis, como dice Lacan, nos lleva por los líos de la palabra hacia un reconocimiento simbólico, a asumir una historia bajo la ley del otro, ¿qué pasa con eso del ser singular? Eso más íntimo de cada uno, que parece que siempre se escapa un poco a la simbolización completa, a traducirse del todo al lenguaje común. Será precisamente en las fallas de ese discurso, en los lapsus, los silencios, las equivocaciones, donde, como dice él, la verdad surge de la equivocación, que está la posibilidad de decir algo único sobre el ser, algo que va más allá de las estructuras que compartimos. Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no? Sobre los límites de la palabra y a la vez sobre sus posibilidades infinitas en esa búsqueda de una verdad que siempre será singular.